inicia nuestro trimestre número 2 es el equilibrio químico. Bien. Cuando hablamos del equilibrio químico, nos referimos entonces al proceso dinámico en el cual ocurren de manera simultánea las reacciones, ya sean directas e inversas, a velocidades iguales en direcciones opuestas, de tal modo que la concentración de cada especie permanece constante a temperatura constante. En cada reacción se puede alcanzar el equilibrio, pero este no es siempre significativo. Es decir, a veces esto es observable y no observable. Cuando una reacción es significativa, es decir, que puede ser observada. Se dice entonces que la reacción no llega a completarse, indicando así la presencia permanente de reactivos en los productos. Para conocer lo que es el equilibrio químico, necesitamos entonces conocer lo que es el principio de Le Chatelier. Este principio establece, este señor estableció que si una reacción en equilibrio es perturbada desde el exterior del sistema, el sistema evoluciona en el sentido de contrarrestar los efectos de dicha perturbación. Por ejemplo, en una reacción indicada para mostrar dicho principio es el equilibrio que se establece entre el catión hexaacuacobalto segundo, que se forma cuando una sal de cobalto segundo se disuelve en agua, y el anión tetracloruro de cobalto segundo. En el primero, el número de coordinación del cobalto es 6. Como pueden notarlo aquí, es un complejo que pueden notar aquí a su izquierda. Bien. Y tiene entonces una coloración rosada. Mientras que en el segundo, el cobalto tiene un índice de coordinación 4 y presenta entonces un azul característico, un color característico, color azul, ¿verdad? A temperatura ambiente, el equilibrio se encuentra desplazado hacia la izquierda y la disolución presenta un color rosado intenso. Si añadimos cloro, en este caso cloruros, iones cloruros, y aplicamos calor a esa disolución, el equilibrio se desplaza entonces hacia la derecha. El cloruro se consume para formar entonces el complejo azul que vemos entonces en la reacción, y esta reacción entonces sería endotérmica. Es endotérmica que libera calor. Ejemplos. Para poder determinar una sustancia o el equilibrio químico de una disolución, tenemos que tener presente que tenemos que expresarlo en forma de constante de equilibrio. Vamos a realizar este ejemplito que nos dice aquí. Escriba las expresiones para las constantes de equilibrio. Es lo primero que tenemos que aprender a realizar. Cómo expresar para poder entonces calcular después de ello. Primero, empezamos a expresar la constante de equilibrio de cada reacción. Vamos a hacerlo, ya no voy a utilizar lo que es el Paint. Voy a utilizar Word porque ya no puedo colocar lo que son los subíndices y se me hace más difícil, entonces pienso que se van a enredar un poquito más. Bien, nos dice el ejemplo que tenemos que representar lo que son las constantes de equilibrio, ¿verdad? Vamos entonces a representar. ¿Cómo podemos representar una constante de equilibrio? De esta forma. Bien, la constante de equilibrio está dada por este símbolo, Kc.
constante de equilibrio. Kc es igual entonces a la concentración de mis productos entre la concentración de mis reactivos. La constante de equilibrio se expresa, anoten para que no se les olvide, la constante de equilibrio es representada por la concentración está dada, creo que ya está muy grande. La concentración está dada o se escribe entre paréntesis cuadrados, ¿verdad? Estos paréntesis cuadrados representan lo que es la concentración. Entonces, para poder realizar lo que es el cálculo de mi constante de equilibrio, yo necesito utilizar estos paréntesis cuadrados que representan mi concentración. Entonces, para poder representar la constante de equilibrio de esta ecuación o de esta reacción inversa, cuando aparece que tiene doble flecha, quiere decir que es reversible, o sea, los productos pueden transformarse nuevamente a los reactivos y los reactivos a los productos. Eso significa que son reversibles, ¿ya? Entonces iniciamos. La concentración de mis productos viene siendo NH3 y el número de balanceo que posea ese compuesto, debo colocarlo entonces como exponente fuera del paréntesis. En este caso sería al cuadrado. Entre entonces la concentración de mis productos. Bien. Sería entonces la concentración de mis productos, de mis reactivos, perdón, que es N, que es nitrógeno gaseoso, en estado libre, por, si quiero poner por, lo pongo, si no, o sea, se sobreentiende que cuando hay dos paréntesis es multiplicación. Es para que no se confunda. Y entonces el hidrógeno gaseoso, bien, recuerden que debo elevar la cantidad del balanceo que posee mi ecuación. En este caso el hidrógeno tiene un 3 adelante, así que lo coloco al cubo, ¿verdad? Al cubo. Bien. Es más difícil aquí hacer esto. Bueno. Bien, ya saben que aquí es una rayita. Aquí va entre esta cantidad. Bien, entonces, esa sería mi expresión para calcular entonces mi constante de equilibrio de esta reacción. ¿Listo? Esa sería la expresión. Vamos a ir con la segunda. Recuerden que la constante de equilibrio es igual a la concentración de mis productos entre la concentración de mis reactivos. En este caso sería NH3 al cuadrado, porque tengo que colocar el número que balancea, lo tengo que colocar como exponente fuera del paréntesis. Y al igual que el hidrógeno acá en los reactivos, lo coloqué entonces como exponente. Bien, vamos a borrar. Vamos a seguir. El segundo ejemplo, para entonces representar
mi constante de equilibrio sería esta reacción. Vamos a expresar nuestra constante Kc es igual en este caso los productos vendrían siendo hidrógeno gaseoso por, si quieren ponerle por, le ponen, si no se sobreentiende que hay una multiplicación, bromo 2 o bromo gaseoso. Ay, esto está, no puede ser. Ahora sí. Aquí. Los reactivos, los productos, perdón, entre los reactivos. En este caso, el bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico se llama. En este caso, tiene delante de él como balanceador, tiene un 2. Así que tenemos que hacer, elevarlo al número que tiene delante de él balanceándolo. Entonces esta sería mi expresión para la constante de equilibrio. ¿Listo? Bien, lo primero que tienen que conocer es este paso. ¿Cómo representar la constante de equilibrio? Ya lo hicimos. Bien. Vamos entonces a lo que son los problemas en sí. Ahí tienen otro ejemplito, no sé si lo quieren copiar y realizarlo en casa. Vamos con los ejemplos entonces. El otro ejemplo, que es un problema ya de aplicación, nos dice, vamos a copiar. Bien, ahora sí. Nos dice, la constante de equilibrio para la siguiente reacción, o sea, esta reacción que nos dice que el hidrógeno reacciona con el yodo para formar yoduro de hidrógeno o ácido clorhídrico. La constante de equilibrio para esta reacción es igual a 50 a 400 grados centígrados o Celsius. Cuando la concentración del ácido clorhídrico o yoduro de hidrógeno es 1,5 molar y la del yodo gaseoso es 0,2 molar, ¿cuál es la concentración entonces del hidrógeno en equilibrio? Bien, lo primero que tenemos que hacer es partir entonces de nuestra expresión que anteriormente ya conocemos cómo se realiza. Tenemos entonces nuestra expresión es igual a la concentración de nuestros productos. En este caso tiene un 2 delante de él como balanceo, entonces se coloca entonces al cuadrado. Dividimos entre entonces la multiplicación de sus reactivos, en este caso son 2. El hidrógeno y el yodo. ¿Qué problema con esto? Bien.
puedo subirlo más, así que vamos a ver. Bueno. Bien, entonces sería la división de mis productos entre los reactivos. Bien, entonces ahora yo me voy al problema que me están planteando. ¿Qué me plantean? Me dicen la constante de equilibrio es igual a 50. Entonces acá, como les he enseñado, ¿verdad? A la derecha o a la izquierda, donde ustedes quieran, coloquen sus datos. Es importante llevar un orden de lo que tenemos, ¿verdad? En este caso tenemos datos, tenemos la constante de equilibrio, la tenemos, es igual, nos dice el problema que es igual a 50. Tenemos la concentración del ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno. Tenemos la concentración que es igual a 1.5 molar. Y tenemos también la concentración del yodo gaseoso. Que es igual entonces a 0.2 molar. Tengo esos tres datos. Y me están pidiendo entonces cuál es la concentración del hidrógeno gaseoso en el equilibrio. Entonces vamos a calcular esa concentración. ¿Qué yo hago? Reemplazo mis valores que tengo. Tengo mi constante de equilibrio. Vamos a reemplazarla. Es igual. ¿Qué más tengo? La concentración de ácido yodhídrico o yoduro de hidrógeno. La tengo, que es 1.5 molar. Y recuerden que va elevada al cuadrado, así nos dice la fórmula que establecimos anteriormente. Elevada al cuadrado. Y recuerden que eso va entonces dividido entre la concentración, en este caso, la concentración de hidrógeno y de yodo. Esta no la tengo, es la que necesito determinar. No la tengo, así que yodo. Yodo es entonces 0.2 molar. Bien. Ya esto lo voy a borrar porque me está dando problemas, así que voy a borrar. Pero ustedes saben que los datos hay que ponerlos. Bien, seguimos entonces. Yo necesito entonces despejar. ¿Qué necesito despejar? Los hidrógenos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo despejamos? 50 por concentración de hidrógeno. O sea, esto está dividiendo, no puedo despejarlo de una vez. Tengo que pasarlo hacia el otro lado, entonces para realizar lo que es el paso de despeje. Por 0.2 molar es igual a la concentración 1.5 molar cuadrado. Vayan escribiendo porque esto se me hace cortito aquí, así que tienen que ir copiando, porque voy moviendo hacia arriba. Bien, entonces despejamos ahora sí esto, ¿verdad? Esto
lo dejo solito de este lado, ¿verdad? Me queda entonces el hidrógeno gaseoso es igual a 1.5 molar cuadrado entre todo lo que está de ese lado. Vendría siendo entonces 50 por 0.2 molar. Bien, realicen entonces esa división y me dicen a qué les da. Recuerden que cuando vienen a dar clases de química tienen que tener su calculadora a mano, su tabla periódica, porque pueden utilizarla. Dime, ¿a qué da? ¿A qué da? 0.5. ¿De qué? 0.225. Ajá. 0.225. 225 molar. Recuerden que aquí la molaridad les queda al cuadrado, se va una con una, ¿verdad? Y me queda molar. Entonces esta vendría siendo la concentración que nos piden al principio. Bien. Ese es un ejemplo de cómo calcular entonces las concentraciones a partir de nuestras constantes de equilibrio. Cuando los mando entonces a calcular la constante de equilibrio, deben entonces, si les doy todas las concentraciones, deben entonces reemplazar cada concentración. Recuerden siempre que deben expresar su constante de equilibrio utilizando también los valores de balanceo, porque si no le ponen este número arriba, el resultado ya saben que va a estar errado. Así que tienen que balancear. Por ejemplo, si les doy un problema escrito, que no les doy la reacción, simplemente se las escribo para que ustedes la realicen. Recuerden que deben balancearla primero para después entonces realizar lo que son los respectivos pasos. Bien, este sería entonces uno de los ejemplos. Voy a borrar, no me va a alcanzar el tiempo, pienso yo, porque tengo que explicar. Bien, aquí este ejemplo más que todo es calcular el equilibrio. Simplemente tienen que expresar, como ya se los enseñé, expresar esta reacción. Vamos a hacerla rapidito porque el otro ejemplo es un poco más complicado, así que necesito más tiempo. Vamos a hacerla rapidito. Nos dice entonces esto. Aquí se me hace más difícil que en el PON. Voy a ver si hay mejor. Ya saben que los subíndices pues van ubicados de esa forma. Voy a hacerlo acá porque acá se pierde mucho tiempo. Voy a hacerlo acá. Pierdo mucho tiempo y no les explico lo que quiero. A ver.
Bien, el segundo ejemplo nos dice, a temperatura ambiente las concentraciones de equilibrio del óxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno es igual a 1.4 por 10 a la menos 2 molar y el tetraóxido de nitrógeno es igual a 1.8 molar. Para la reacción que aquí se estipula, ¿verdad? Calcule entonces la constante de equilibrio. Expresamos entonces nuestra constante de equilibrio que es igual a la concentración de nuestros productos, en este caso viene siendo NO2 al cuadrado. Recuerden que deben poner, recuerden que esto va arriba. Estoy expresándolo así porque aquí no puedo realizar lo que... Bien, no puedo realizarlo igual que en el Word porque aquí no me permite realizar eso. No me permite realizar sus índices. Pero allá pierdo mucho tiempo. Así que vamos acá. Bien, entonces, por la concentración de nuestro reactivo. En este caso, mi reactivo viene siendo lo que es el tetraóxido de nitrógeno. Esa vendría siendo entonces mi expresión para calcular lo que es mi constante de equilibrio. Mi constante de equilibrio es igual entonces, tengo los datos, recuerden que deben poner sus datos, me gusta que hagan todos los pasos porque así yo sé que me están prestando atención, están realizando todo correctamente. Entonces tengo 1.40, necesito que me ayuden en esta parte porque la calculadora científica no la tengo ahorita, se me hace más difícil. La concentración entonces de, voy a ponerle acá al lado porque ya escribí eso, N2. Y la concentración entonces para esta molar igual a N2 o 4. Tengo estos datos, ¿verdad? Simplemente ahora reemplazo, ¿verdad? Sería 1.4 por 10 a la menos 2. Vayan dividiendo, por favor. Ustedes que pueden escribir más rápido. Eso entra entonces la concentración de el tetraóxido, que es 1.8 molar. No le puse molar arriba. Aquí va molar. Molar. Bien. Dividan para ver a qué les da. Yo creo que yo tengo... ¿A qué nos da? No tengo calculadora científica. Creo que este lo hice yo sola. Déjame ver. A ver. Cero punto cero. No. 4. 0.04. ¿A qué les dio para ver? ¿Qué les dio? Nadie, no puede ser.
A mí me dio la calculadora esta. 1, de nuevo, 1,0. 1, 2, 3, 4. 1,08 por 10 a la menos 4. Díganme que les dio así. Entonces esta vendría siendo lo que es nuestra constante de equilibrio por tener entonces esto. Vendría siendo entonces nuestra constante de equilibrio sería 1,08 por 10 a la menos 4. Esa vendría siendo entonces nuestra constante de equilibrio para esta reacción. Bien, ya cuando los datos que nos dan vendrían siendo las concentraciones, entonces tendríamos que calcular nuestra constante de equilibrio. Vamos entonces al otro ejemplo que es un poco más difícil. Y creo que no me va a alcanzar ni el tiempo. Mire, les dejé todos estos ejemplos para explicárselos y no me va a alcanzar nada de tiempo porque es difícil. Este para ver. Este es parecido. Vamos a hacer. Bien. Bien, nos dice aquí. El trióxido de azufre se descompone a 1000 Kelvin en un recipiente cerrado. Esta es su reacción. El recipiente se carga inicialmente a 1000 Kelvin con trióxido de azufre a una concentración de 6.09 por 10 a la menos 3 molar, sí. Calcule la constante de equilibrio. Sin equilibrio, la concentración del trióxido de azufre es igual a 244 por 10 a la menos 3. Ese 244 yo creo que es 2.44. Sí, es 2.44. Aquí va un punto. $2.44. Bien, lo primero que hacemos entonces es poner nuestros datos. ¿Qué nos dan? Ya ustedes saben que nos dan entonces. En el inicio nos dicen que nos dan 6.09 por 10 a la 10 por 10 a la menos 3, perdón, molar de concentración de trióxido de azufre. Esos que nos dan en el inicio, ¿verdad? Y en el equilibrio, este viene siendo entonces otro ejemplo de cómo calcular entonces mi concentración. Igual, en el equilibrio entonces me dan del mismo compuesto 2.44 por 10 a la menos 3 molar. Del mismo compuesto, ya saben que es del mismo. Bien, entonces en este tipo de problemas, yo parto de mi ecuación. Yo parto de mi ecuación, de la ecuación que me dan, de mi reacción. Y en esta parte coloco lo que es el inicio de reacción
esta consta de 3 partes, esta forma de realizarlo. Este viene siendo el cambio de reacción, que es cuando empieza a hacer lo que es el intercambio, cuando es reversible, pues, mejor explicado. Equilibrio. Y en el equilibrio. Son 3 partes, entonces para determinar lo que es la cantidad de concentración de cada reactivo o producto presente en mi reacción. Entonces yo voy a lo que tengo en reacción. Estos son los 3 pasos que tengo que realizar cuando me dan estos tipos de problemas. ¿Cómo identifico estos tipos de problemas? Bien, porque me dan ya sea una sola concentración, no me dan las demás, y no puedo calcularlas simplemente despejando. Así que por eso tengo que utilizar estos pasos. Bien, entonces tengo, en el inicio de reacción me dicen que el recipiente se carga inicialmente con esta cantidad. Entonces, 6 puntos, vamos a ponerlo más pequeño. 6.09 por 10 a la menos 3 de dióxido de azufre, ¿verdad? Entonces no me dicen nada de estas especies, ¿verdad que no? Entonces yo pongo nada ahí, un guión solamente. Vamos entonces a lo que es el cambio. En el cambio yo vengo entonces a poner lo que es mi incógnita. La incógnita, que es lo que voy a buscar en este caso, ¿verdad? En este caso, mi incógnita, que siempre viene siendo X, yo coloco una X. En este caso, los reactivos siempre van a ser negativos, porque es algo reversible, viene de los productos hacia los reactivos, entonces es algo negativo. Y siempre voy a tomar en cuenta lo que es el número de balanceo que coloco ahí. Entonces, en este caso, mi reactivo tiene un número 2, así que lo coloco delante de la X. Al igual que los demás, coloco una X aquí, esta incógnita, para saber entonces lo que se produjo en el cambio, y al final los datos que me dan en el equilibrio. El equilibrio viene siendo lo que es la resta de lo que se produjo anteriormente. En este caso tengo en el equilibrio, tengo 6.09 por 10 a la menos 3. No me gusta eso así porque después se confunden. Me gusta más. Recuerden que este menos es del menos 10. 6,09 por 10 a la menos 3. Es arriba, ¿verdad? Entonces este menos viene siendo de la resta. Menos 2x. ¿Ya? Sigo acá. Acá tengo. Entonces me dicen, aquí tengo x. Y acá también tengo x. Recuerden que si tiene un 2 adelante, deben ponerlo. En este caso, el dióxido de azufre tiene 2 delante de él en el balanceo, así que se coloca. Y aquí solo hay 1, así que se deja la X. En este caso me están diciendo, calcule la constante de equilibrio si en el equilibrio, o sea, en este paso, la concentración del dióxido de azufre es igual a 2.44 por 10 a la menos 3. Entonces yo igualo eso aquí. Le pongo igual. Me va a caber 2.44
por 10 a la menos 3 también. Bien. Entonces recuerden que este viene de este y este de este, solo que se corrió. Bien, entonces ya aquí yo puedo saber el valor de X porque ya tengo una expresión, ¿verdad? Una expresión matemática. Entonces, ¿qué hago? Yo despejo esa X. Tengo entonces 2X, que vendría siendo 6.09 por 10 a la menos 3 es igual, bueno, este pasa para acá restando, vamos a hacerlo de una vez para no gastar más tiempo. Por 10 a la menos 3 es igual entonces a 2X. Pasé la 2X para acá y esto para acá. Recuerden que esto está positivo, pasa hacia el otro lado de la igualdad negativa. Y la X está negativa, pasa hacia el otro lado positiva. Eso fue lo que hice. Vamos ahora a despejar la X. X es igual. Lo paso hacia la otra igualdad, no importa en qué posición esté. Siempre que utilicen las expresiones correctamente. 6.09 por 10 a la menos 3 menos 2.44 por 10 a la menos 3 igual entre entonces 2. Entre 2. Recuerden que estamos despejando X y al despejar entonces el 2 pasa hacia el otro lado dividiendo, ¿verdad? Si calculamos eso, la X nos da igual a, la X es igual a 1.825 por 10 a la menos 3. Ese es el resultado de mi X, ¿verdad? El resultado de mi X. Entonces, para poder calcular X vendría siendo entonces la concentración que me hace falta. Las concentraciones que me hacen falta, en este caso, recuerden que aquí tengo 2X. Para la concentración del dióxido de azufre, tengo 2X. Entonces, X es igual a 1.825 por 10 a la menos 3. 2X entonces vendría siendo ¿qué? Multiplicamos eso por 2X. ¿A cuánto me da? 3,65 por 10. Ay, no puede ser. Voy a ponerla acá abajo para que no se confunda. Por 10 a la menos 3. También. ¿Qué? Entonces estas vendrían siendo mis concentraciones para cada una de las especies. ¿Ya? En el equilibrio ya me están dando la concentración del trióxido de azufre. Pero para las demás no me la estaban dando, por eso yo necesitaba entonces calcular la cantidad de X para conocer entonces las concentraciones de cada una. Entonces, ya teniendo cada valor, realizo entonces lo que es mi constante de equilibrio, que es igual a los reactivos, a los productos, perdón, entre los reactivos,
En este caso sería SO2 elevada al cuadrado. Recuerden que ahí hay un 2. Aquí hay un 2 delante de él, hay que ponerlo de exponente. Y el oxígeno, eso va dividido entonces entre la concentración de mi reactivo, en este caso es solo uno, que es el dióxido de azufre. También elevado al cuadrado. Entonces simplemente reemplazo la fórmula para obtener lo que es mi constante de equilibrio. Vendría siendo la concentración del dióxido de azufre, en este caso, es la cantidad que me dio 2 por X, que es 3,65 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Recuerden que tienen que elevarlo al cuadrado por la concentración de oxígeno, que es 1,825 por 10 a la menos 3. Y todo eso entonces entre... Este es un poco más complicado, por eso quería explicárselo rapidito y no voy a tener ni tiempo de explicarles. Y este entonces vendría siendo la concentración del dióxido de azufre que me la habían dado anteriormente en el problema, que es entonces 2,44 por 10 a la menos 3. De igual forma, recuerden que todo va entre paréntesis cuadrados elevada al cuadrado, porque delante de la fórmula o el compuesto está lo que es su balanceo y es el número 2. Entonces calculamos lo que es nuestra constante de equilibrio y esa es igual a 4,08 por 10 a la menos 3. Y esta entonces vendría siendo nuestra respuesta. Esta respuesta. Tienen que hacer todo este proceso entonces para realizar este problema. Estos tipos de problemas. Va a venir uno de este tipo de problemas en sus actividades, así que pregunten lo que no entendieron. Bien, primer paso, colocar los datos que tengo. ¿Cómo determino este tipo de problemas? Porque solamente me dan una concentración y cuando me mencionan inicialmente, quiere decir que solamente en el inicio de la reacción, no en su equilibrio, así que deben realizar estos pasos. En el primer paso coloco todos los reactivos que me dan entonces en el equilibrio y las concentraciones que nos dan en el inicio. En el cambio, recuerden que viene siendo nuestras incógnitas, tomando en cuenta el balanceo, nuestra X con el número del balanceado adelante. Para los reactivos van a ser negativas, para los productos entonces positivas. Entonces seguimos. En el equilibrio tenemos entonces igualamos si nos pueden dar, el problema nos puede dar las concentraciones en el equilibrio. En este caso nos dieron la del trióxido de azufre y tenemos que igualarla entonces a la ecuación que nos da nuestro esquema. Bien, siempre esa ecuación va a
a poder entonces resolver lo que es nuestra incógnita, y de esa forma entonces sacamos las diferentes concentraciones. Entonces, estos serían los pasos. Aquí sacamos lo que eran la concentración, las concentraciones de cada una con respecto, ¿verdad?, a nuestro balanceo. Aquí el 2 tuve que poner un 2. Si en el oxígeno tuviera un 3, habría que multiplicar entonces 3x, pero en este caso solo hay 1. Bien, por eso solamente se puso una x. Al final, entonces, expresamos nuestra constante de equilibrio con respecto a nuestra ecuación, productos entre reactivos, utilizando como exponentes los números de los balanceos, y entonces reemplazamos los valores antes calculados y obtenemos el valor de la constante de equilibrio. Esos son los pasos que tenemos que seguir para realizar este tipo de problemas. ¿Tienen alguna consulta? Ya se nos fue el tiempo. Ya copiaron, terminen de copiar. Las actividades vienen parecidas. Recuerden que tienen que aplicar todos los pasos. Me gusta que realicen los pasos. Esto va debajo de esto debajo de esto, pero se me corrió. Está un poco desordenado. ¿Tienen alguna consulta? Todo clarito como el agua. Bien. Si no tienen ninguna consulta, pues nos vemos entonces el próximo sábado. Recuerden leer bien y realizar correctamente lo que son sus actividades. Siempre las hago conforme a lo que explico, no les pongo casi nada así fuera de lugar. Así que copien y nos vemos, pues.